Tengo esta semana. Ya le hicieron mucho Esta semana llamé al peluquero, que es un amigo mío, y le dije, mira, tengo problemas de Shalom Bait con mi esposa. Entonces, o me cortas el pelo o me echa mi esposa de la casa. La barba nunca se la toca, ¿verdad? No. Eso no se toca, eso. No. Desde que me casé. Mira y no se toca eso. Desde que me casé. Años. Mi esposa pensaba de que me iba a recortar la carta, la acabaron un poco como hice antes del casamiento. Ni bien me casé, digo, ya está, se terminó. Y de ahí no la crecí Y ahí más, te- ahí te- no la crecí más. no. Igual que a mí tampoco me creció No más. crece más. Bueno, ok, ¿empezó este asunto? ¿Está grabando? Ok. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy importante que tiene que ver con un poco histórico, un poco, vamos a decir, de ciencias de cómo razas se desarrollaron y demás, pero tiene que ver también, por supuesto, con la Torah y también con el Mundial. Ya que estamos, la hacemos. Argentina había entrado, ¿no? Sí, pero José, sufrimos como ven. Bueno, seguir. Entonces así, el asunto es, la pregunta que yo quiero preguntar es cómo se formaron los pueblos y si está bien que se formaron los pueblos o era preferible que no sea. Es decir, hay pueblos, hubo pueblos y parece que va a haber pueblos. El asunto es si eso es bueno o es una maldición que nos acostumbramos. Es decir, que haya pueblos es como el cáncer, ¿ok? Que el cáncer, hubo cáncer, hay cáncer y parece que va a haber cáncer, Dios libre y guarde, pero y hay que hacer lo posible para erradicar esa enfermedad o es una especie de así es la vida. ¿Entienden con la pregunta? Si el pueblo es algo necesario, entonces se lo debe cuidar los pueblos. Si el pueblo es algo como el cáncer, se debe extirparlo y tratar de luchar para que erradicar esa enfermedad de todo el faz de la tierra, como se erradicó muchas enfermedades anteriores. El diluvio, ahora. No, erradicó anteriores, malaria y demás, y peste negra y demás. El asunto es si es algo que es necesario o no. Pues es una cosa que pasó y sería mejor que no pase. ¿Dónde se plantea la pregunta? ¿Se la plantea usted o se plantea en algún sitio en cambio? Primero, yo soy un gran filósofo y puedo llegar a plantear lo que me dé la gana. Primero, pues ya está escrito, ok, No no. como el faraón que creó el Nilo. No, el Nilo no. Yo no creí en el Nilo, creí en el Amazonas, no en el Nilo. Yo soy mucho más humilde, Sencillito. el más grande del mundo. Sencillito, ¿verdad? ¿Saben de que el asunto de que dicen de que el Nilo es más largo que el Amazonas? Nada que ver, porque el Amazonas es un monstruo lo del Nilo. El Nilo es una cosa bastante delgada, ¿okay? Muy largo, del lago Victoria que yo estuve ahí, donde salía hasta el mar Mediterráneo. Es muy largo, pero la cuenca es nada, casi no existe. Y el Amazonas es un monstruo. Pero ¿por qué decidieron de que el Nilo es más largo? Porque lo cuentan desde el lago hasta el lago Victoria en el centro de África, en Uganda, Tanzania, Kenia, hasta el Mediterráneo. El asunto es que el Amazonas hicieron una trampa, los británicos. Es decir, ¿quién escribe la enciclopedia británica? ¿Los brasileños o los británicos? Los británicos, enciclopedia británica, ¿entendieron el asunto? Británica tiene que ver con los ingleses. ¿Ok? Entonces dijeron ahí de que el Nilo es el más largo, mentira. Si tú vas desde el principio de la cuenca del Amazonas, que viene a ser el más lejano, pienso que es el volcán, abajo del volcán de Ecuador, ¿cómo se llama? El Chimborazo, ¿no? El Chimborazo. Sí, ahí empieza el primer río, que después se cae en otro río, que después se cae en otro río, que llega al Amazonas. Entonces, si empiezo a contar de ahí, no es la cuenca, es el río mismo. Un río se junta con otro río. No, acá empieza el Amazonas. No, el Amazonas empieza o acá o acá. Si ¿quién decide de que el Amazonas empiece donde se juntan? Los británicos. Los británicos de la enciclopedia británica, que tiene que ver con los británicos de Inglaterra, son la misma porquería. Entonces, no, es un cuento. El Amazonas es mucho más largo que el Nilo. Largo, no nada más ancho, nada más cuenca enorme, gigantesca. No, largo. De punta a punta es mucho más largo. Tiene por lo menos 400 kilómetros más largo que el Nilo. ¿Ok? Más. 300 kilómetros más. Wow. Si empezás a contar bien. Sí, Así que no querés contar, decir no, sale en la punta de Río de Janeiro, ahí donde se cae, no. No. Empieza mucho antes. En Ecuador, en Perú,
fin del mundo. Colombia, el Amazonas pasa por varios países. Sí. Como sea, el asunto es el siguiente. La pregunta que se tiene que preguntar es, como dijimos, si las naciones son algo que pasó y sería mejor que no pase, o que, bueno, pasó y es una especie de desarrollo natural de las personas. Ramón Moshe Haim Luzzatto, el Ramjal, escribió en un libro, uno de esos libros, de que al principio el programa de Hashem era, es decir, ¿para qué Dios creó el mundo? Para hacer el bien, es decir, Dios es el bien absoluto. ¿Qué es lo que quiere hacer el bien absoluto? Dar el bien. Para dar el bien hace falta que haya uno que dé el bien y uno que reciba el bien. Si no hay nadie que lo reciba, uno como que se siente, está frustrado. Entonces, para que Hashem, que es la bondad absoluta la bondad de él, necesita alguien que lo reciba la bondad. Por eso creó el mundo. Pero para que la persona, como una persona va a decir que no tiene para comer, le dan para comer, le dan pan para comer. Al principio por ahí se siente, tiene hambre, pero después le da vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza? Porque le están dando de comer sin que él haga nada, algo. Es decir, él llega todos los días a esa misma casa, en la misma hora y le dan para comer. En cierto momento se siente avergonzado, si yo no hago nada para la casa. Se siente como incómodo. Eso se llama en la Gemara y también en la Kabbalah, Nahamá de Kisufá. Pan de vergüenza. Nahamá de Kisufá. Nahamá es pan. Shalom. ¿Nuevo? ¿Nuevo? No, y eso tiene tiempo ya. Sí. Pienso que su acento no es cordobés, es más brasileño, pero no importa. Lo aceptamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nada más de Kisufá, como dijimos, es pan de vergüenza. Entonces, para que no haya pan de vergüenza, Dios dio una oportunidad a las criaturas de Él que hagan una especie de trabajo, no porque lo necesitan. No. Dios le dio preceptos a los seres humanos para que al comportarse bien puedan recibir la bondad de Hashem sin sentirse avergonzados, porque ellos se lo ganaron, se ganaron la bondad divina a través de las buenas acciones que hicieron. ¿Hasta acá han entendido? Sí, o sea, el alma implica que tú sientas vergüenza si no... Cualquier persona siente vergüenza si Sí, no no, come sí. gratis sin hacer nada. Sí, no, Te claro. sentís un poco incómodo. Pero que Dios podía haber creado al hombre para que no sintiera vergüenza. No, O pero... sea, la vergüenza llegó en el pecado. No, el vergüenza pide pecado te lo enseñaban en la iglesia. No, a nadie jodemos, no. La vergüenza es algo natural. Pero Adán no tiene vergüenza antes del pecado. No tiene vergüenza de su vestimenta, pero no de no ser así. Ah, sí. Seguro, si Dios le dio el Ovdaul Shomra para cuidar el jardín y para trabajarlo, que tenía alguna obligación Antes del pecado. antes del pecado. Ah, tenía obligación. Seguro, antes del pecado. Claro, La diferencia entre antes del pecado y después del pecado es que antes del pecado él trabajaba y se sentía amplio y con que se merecía. Y después del pecado vas a tener que sudar, te va a costar, no te va a ser tan fácil. inclusive, Ese es el castigo. Pero el trabajo, el solo trabajo de cuidar y trabajar en el jardín de Hashem claro, antes del pecado. nomás de ponerle los nombres a todos los animales antes de. Es todo el asunto. Seguro. Pero Y demás. cuidar es trabajar. O sea, cuidar es... Cuidar y trabajar. Leovdaul Shomra, trabajarlo y cuidarlo. ¿Qué es lo que te lleva a hacer? No tengo la menor idea, porque el jardín de Edén es una cosa espiritual, no una cosa material. Vale. No, entonces el asunto. Como sea, ahora, ¿qué pasa? Para que haya un libre elección, es decir, para que puedan hacer el bien hace falta que tengan libre elección. Para que tengan una libre elección hace falta que Dios sea aparte de su presencia cotidiana y constante en la creación. ¿Por qué? Porque se imaginan, yo soy un creado por Hashem, un tal Hashem, no lo conozco, pero yo lo siento encima mío, siento que en cada cosa es Hashem. Entonces tengo que ser totalmente estúpido para descreer de él. Es decir, tengo que ser totalmente estúpido para no elegir hacer el bien. ¿Por qué? Porque lo siento. Es decir, una persona, si
si sabe que Hashem está con él y lo siente, lo palpita, lo huele, lo toca, es decir, siente, incluido en los sentidos, que Hashem está presente, tiene que ser totalmente un estúpido para no elegir hacer el bien y no sentirse unido a Hashem. Entonces, ¿cómo Dios hizo para alejarse? Se alejó. Hizo una creación teóricamente apartada de él, aunque no es así. Es decir, ocultó su presencia de cierta manera. Ocultó su presencia de cierta manera. Y después de ocultar su presencia, el programa de Hashem era que en cada generación haya gente que sí se sienta pegada a Hashem. Y Dios los bendiga con bendiciones totalmente extraordinarias. ¿Eso qué va a provocar? Eso va a provocar que las demás personas del mundo, cuando vean a este bendito que vive una vida pegada a Hashem y recibe tantas bendiciones, digan, yo también quiero vivir una vida de bendición. ¿Y cómo hago? ¿Cómo él hace? Él se porta bien, él es una persona que tiene ética, que tiene un buen comportamiento con las demás personas, que tiene misericordia por los animales, que no habla lo que no habla, que vive una vida óptima y recibe la bendición. Yo también voy a hacer eso y voy a recibir la bendición. Y así, teóricamente, según el plan de Hashem, toda la creación lo iba a poder recibir el bien con justicia, porque iban a trabajar a Hashem, viendo un ejemplo vivo de una persona como ellos, que vive una vida pegada a Hashem. Ese fue el programa de Hashem. ¿Cuándo llegó el diluvio? Se le acabó la paciencia. Más o menos. Al final, el programa de Hashem no funcionó. Es algo sabido de que Dios no tiene un programa, tiene varios programas. Si este no funciona, ya este ya está funcionando. Y si no, este no va a funcionar, el otro ya está. Es decir, Dios manda varios tipos de caminos para llegar a una meta. Y cuando un camino está cerrado, enseguida está otro que ya está preparado. Que Dios lo pensó antes. No es que Dios dijo, bueno, y puso hizo una convención de ángeles con él y dijeron, muchachos, el programa que querimos no funcionó. ¿Qué hacemos ahora? No. Es decir, ya lo tenía preparado. No importa, es la elección de las personas. ¿Ok? Entonces, Hashem, ¿qué es lo que hizo? Pero la posibilidad de que el plan funcionara por parte de los seres humanos en estas primeras generaciones existía. Seguro, pero no funcionó. ¿Ok? Prácticamente no funcionó. ¿Qué más? Lo que pasó, ¿puedes tener un vaso de agua, muchacho? ¿Algo? Gracias. ¿Cuándo vuelvas? ¿Este de Puerto Rico? De Puerto Rico. Ok. Bueno, seguimos. Entonces, Dios, entonces lo que hizo fue, en vez de que la influencia vaya de particular a particular, es decir, de persona, ser humano, a la generación de seres humanos, de varias personas en cada generación a toda la humanidad, lo que Hashem programó y empezó a gestar es que haya un pueblo. Y ese pueblo, por un lado, va a vivir una vida pegada a Hashem a través de cierto tipo de leyes y órdenes divinas, va a tener una bendición totalmente antinatural, sobrenatural, no antinatural, sobrenatural. Y los demás pueblos van a decir, wow, yo también quiero vivir una vida pegada a Hashem. Y así toda la humanidad va a creer a Hashem, a conocer a Hashem, que está, como dijimos, oculto, autooculto en la creación. Ese fue el programa de Hashem. Por eso Dios inventó el pueblo de Israel. Es decir, la invención del pueblo de Israel fue la respuesta de Hashem ante el fracaso del primer ¿cómo se dice? El primer programa. ¿Ok? Y lo que dice de que Israel estaba antes de la creación, sí, por supuesto. Israel no como pueblo, como personas. ¿Ok? En particulares, que tienen que ser Israel. Y toda la humanidad pasaba a ser Israel. No pasó. Entonces hay pueblo de Israel. Todos los demás pueblos tienen antes de hacer eso, si hay un pueblo
que es el que tiene que llevar a toda la humanidad a una especie de vida óptima para recibir la bondad divina, que es el pueblo de Israel. Para hacer una libre elección, tiene que haber un pueblo que su misión es arruinar toda la creación, apartar a toda la humanidad de la presencia divina. ¿Entienden? Es decir, está la humanidad, hay un pueblo que Dios lo tomó para elevar la humanidad. Entonces, para que sea una libre elección, tiene que falta un pueblo que esté abajo, que su misión es arruinar todo lo que pueda, negar la presencia divina en todo y apartar a la humanidad de los buenos caminos. ¿Quién es ese pueblo? Amalek. Amalek. Así está escrito muchas cosas. Así está escrito ¿cómo se dice? En el Parashat Balak. Balak dice, Rashit Goim Amalek. El principio de los pueblos es Amalek. Se explica el Maral de Praga. Dice que al principio de los pueblos. Hay dos pueblos que se llaman principio. Uno, el pueblo de Israel, como está escrito en Haftará de hoy, de ayer, que leímos. Con Rashit Tebuato. La primera cosecha de Hashem es el pueblo de Israel. Y también otro pueblo que se llama Rashid. ¿Quién es? Amalek. Sí, es uno contra uno. ¿Entendido? Es sabido. Esa es la misión de Amalek. Por eso hay que exterminarlo. Por eso de manera particular, una amalequita se puede convertir. De manera del pueblo, no. No existe. Si sos parte del pueblo de Amalequí, estás en exterminio. ¿Ok? Porque no puede haber. Les conté una vez, no sé si pienso que lo habrán escuchado a mí, el secretario personal de Hitler, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, me estoy un poco olvidando. ¿El médico no? No, el secretario. Estuvo con él 5 años, pegado con él. Estamos hablando horas y horas diarias. En 1938 se escapó a Estados Unidos, ahí la familia, si no es un asunto que tiene una visita, no sé qué, se escapó. Ahí trató de encontrarse con diputados y senadores americanos y demás, gente de influencia, para decirle, mira, yo vivía con Hitler, estamos hablando de horas diarias, 10 horas diarias, lo conozco como no conozco a nadie. Y ustedes no saben de que es un loco de la guerra y va a hundir el mundo en sangre. Por supuesto, nadie lo escuchó. Entonces él escribió un libro, Mis charlas con el Führer. Mis charlas con el Führer. Él tuvo, por supuesto, decenas de charlas, es decir, él vivía de manera cotidiana con Hitler, muy pegado a él, horas. Entonces, una vez, cuenta muchas cosas interesantes sobre Hitler y cosas que habló con él. Una de las cosas que más me impresionó de ese libro, por supuesto, el libro lo leí en el baño. Ese es el lugar para leer ese tipo de libros. ¿Okay? Pero cuando leí esa parte tuve que salir, porque es algo que tiene que ver con creencia. ¿Por qué? Es lo que cuenta, dice así. Es que una vez estaba con Hitler y Hitler todo un antisemita conocido. Se enarraba por cualquier judío. Entonces le pregunta el secretario, no me acuerdo el nombre, pero no lo voy a buscar. Le dice, ¿está buscando? Sí. Mis charlas con el Führer. O mis charlas con Hitler. Secretario de él. Martin Bormann o Rudolf. No sé. Rudolf Hess. No, tampoco. Esos son los políticos. Estamos hablando de uno que se escapó en 38 a Estados Unidos. Como sea, él dice que una vez le pregunta a Hitler, la verdad no entiendo, usted, señor Führer, ¿por qué odia tanto a los judíos? Buena pregunta, ¿no? Te dice así que Hitler inmediatamente no se puso nervioso, casi le agarra un ataque cardíaco, se le salían los ojos de las órbitas, le caía la saliva por la cara, le agarró un ataque como un ataque psicótico imparable. Bormann. No Bormann. Bormann es todo el general que se escapó a Argentina. Le agarró un ataque total. Entonces, de repente para y lo mira y dice,
escúchame bien, no va a haber dos pueblos elegidos. ¿Somos nosotros, los alemanes, o son ellos? Y tenía razón. En serio. Es decir, él entendió de que lo que él debe hacer es ser el pueblo elegido para Hashem para que haya un libro de ¿entienden? Él entendió su misión. Su misión es arruinar el mundo de Dios. Muy simple. Al apartar a la humanidad de conductas humanas adquiridas, no hacer barbaridades, no hacer atrocidades, comportarse de manera ética. No, yo hago todo lo posible para que la humanidad se acostumbre a estas barbaridades que durante cientos de años la gente se empezó a hacer un poco más organizada, más, ¿cómo se dice? Pacífica, ¿no? Yo soy una bestia. Y así tiene que ser. Y tiene razón. Así que tiene razón. Él no tiene razón, pero él entendió el asunto de que ahí tiene que haber dos pueblos. No haber dos, es uno, es él. Tiene razón. Una equivocación vamos a hacer nosotros, no es él, porque al final perdió. Orban. No, Trondi Jung, secretario personal de 1942 a 1945. No, estamos hablando del 38, se escapó de Alemania. Para que lo busco. Sí, Está en el figura. Está en los libros, pero no porque el autor. Sí, Pare, para que tenemos chete. Trevor Rocker, no. Me Eso suena inglés. Acá estamos. Está pensando el hombre. Hermann Rauschning. Lo imprimió en 1940 con Estados Unidos cuando se escapó. ¿Cómo se llama? Hermann Rauschning. ¿Por qué los alemanes tienen apellidos tan podridos? Hay quien dice que todo mentira lo que escribió. Sí. Puede ser, como siempre. Hay quien dice que la Torah es mentira. No estoy igualizando la Torah con la estupidez, con los libros que escribió, por Pero supuesto. también muchos norteamericanos financiaron a Hitler. La gente no sabía de qué era tan así. El Ford y toda esta gente Ford antisemita ya se sabido. mandando un montón de dinero a Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. El reinado inglés, ¿cómo se llama? Winston Churchill. Oh, Hanover, la Sí. casa de Hanover. Sí, son Hanover, son Luego germanos. se cambiaron a Windsor. Sí, Windsor porque queda mal. Sí. Hace la mitad de la guerra y eso tiene un apellido alemán. Sí. Windsor. Mentira, todos alemanes. Sí. Descendencia alemana. Como sea, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora dejamos este asunto de costado. ¿Cómo el hombre, cuando en el tiempo muy antiguo, antes de la revolución neolítica, el hombre, ¿de qué vivía? Caza y recolección. Lo mínimo como un animal. ¿Cómo vive un animal? Caza y recolecta. El hombre cazaba y recolectaba. ¿Cuál es el problema con un caza y recolecta? Que uno no puede asentarse en ningún lugar, porque él va detrás de la presa, con su familia chica. Si los grupos eran grupos de más o menos 15 personas, 20 personas como mucho, porque es decir, hacía falta un grupo mínimo de personas para cazar, porque si yo cazo solo un oso, es muy probable que el oso me case a mí. Pero si somos 5, puede ser que sí, pero nos dividimos la carne del oso entre 5 y las esposas y los hijos, más o menos un núcleo de 20 personas. Esos son los núcleos que iban, clanes familiares, iban de lado en lado. Es decir, cuando se terminaba lo que puedo llegar a recolectar de acá, yo tengo que ir a recolectar a otro lugar. ¿Ok? Sí, Y estoy condicionado por la casa, por la recolecta, por el tiempo, por el clima, por mil cosas. O sea, nómadas. O sea, nómadas, son nómadas. No se podían sentar. Lo que pasó es que la revolución neolítica viene a ser la revolución que llevó al hombre, al ser humano,
asentarse. Los arqueólogos dicen por una y los biólogos dicen por dos. Los arqueólogos dicen de que la cosa fundamental que cambió la forma de vida de las personas fue la conquista de la agricultura. Es decir, ellos recolectaban, también trigo recolectaban, comían, sin hacer pan porque no sabían. Comían, mascaban, alimento. Tiene gluten, es decir, ellos no sabían que había, pero sabían de que lo asociaban. ¿Ok? Machacaban un poco el trigo y comían algo y así se vivía. ¿Ok? Sabían que les venía bien. Lo que pasa es que en cierto tiempo, más o menos en el norte de Israel y en el sur de Siria hasta el sur de Irak, empezó en Israel, en Golán. Creciente, fértil. Sí, no, pero en ciertos lugares, no en todo Israel ni en todo Siria, en un lugar muy cierto, se empezó a entender la forma de cultivo del trigo. Y se empezó a seleccionar cuál es el mejor trigo. Es decir, no se plantaba cualquier trigo, sino el trigo que daba más granos. Se llama Emajitá, la madre del trigo. Es una especie de raza de trigo que existía en el mundo antiguo y se redescubrió hace más o menos 120 años. ¿Cómo se llama El que la descubrió fue un gran botánico que fue después asesinado por los turcos. Era parte de una asociación de espías llamada Nili, que ayudaba a los británicos a conquistar Israel de los otomanos, con la condición de que creara un estado o algo así. Aaron Aronson, él fue el que descubrió eso. El primer tipo de trigo cultivado por los seres humanos. Cultivado a propósito. ¿Qué es lo que ganó los seres humanos a través de que tenían trigo? Ellos dijeron así: nosotros vamos acá, y vamos para buscar comida. ¿Qué pasa si nosotros nos plantamos en un lugar y plantamos esto que nos da de comer? Y sale trigo con mucha abundancia. Entonces no nos movemos, lo que no nos conviene. ¿Por qué? Es decir, vamos a seguir cazando lo que esté por acá, vamos a seguir recolectando lo que esté por acá, pero siempre va a haber gente cuidando ¿qué? El campo. Entonces nos sentamos acá, cuidamos el campo. ¿Por qué? Porque sí, tenemos 3-4 meses que no hay para comer, pero después tenemos una abundancia fenomenal. Y podemos guardar parte para todo el resto del año. Entonces este año que viene vamos a tener más. Y así más y más y más. Y eso empezó el asentamiento humano. Eso se llama revolución neolítica. Tiene que ver con la agricultura especialmente. Pero tuvo también que ver, los biólogos dicen que tuvo que ver también con otra cosa, que es Dos razones. dos razones. La segunda razón, es una cosa que la gente por ahí no sabe, y siempre es bueno saberlo, de que el ser humano es la única criatura en la faz de la Tierra que tiene una especie de gene especial que se llama E3 algo, una cosa, un chorizo de algo, ¿ok? No sé cuál es el número. Ese gene es el único gene en la creación de cualquier animal que puede llegar a digerir y elaborar el alcohol de manera normal. Es decir, especialmente el etanol. Lo que tiene cualquier alcohol es etanol. El etanol, porque una persona que toma de repente se hace el valentón, porque el etanol se le sube a la cabeza, influencia en la parte acá del cerebro, que es lo que da la conciencia, y por ahí no conviene que yo le pegue una patada al raspán en Talacatrá, porque se va a enojar conmigo, y por ahí no conviene que yo le pegue un tortazo a mi esposa, porque si no me voy a tener que dormir acá en el mejor meir, y no. Es decir, ¿qué es lo que me inhibe de hacer cosas que para vivir una vida mejor? Viene el etanol y marea eso. Entonces uno llega y diga, yo llego acá la próxima vez que no esté la cámara acá, y voy a tener que venir a buscar, quemo el majón, lo reviento a patadas. Me va a tener que tener miedo de mí. ¿Por qué? Porque tomé unas copitas. Y eso me provocó una subida del etanol. Pero con todo eso de que el etanol funciona en el ser humano, en los demás animales es fatal o semifatal. Si un mono llega a tomar una copita de whisky, ¡wow!
Hay monos que se... Sí, no, pero se revienta. Es que se emborrachan. Sí, pues se borracha, pero ¿con cuánto? Con una cantidad muy chica de alcohol. Es decir, toman frutas Sí, que están podridas, Sí. no las hacen a Pero lo hacen a propósito. propósito. No, pero no saben cómo hacerlo a propósito. No, se sabe que les hace bien. ¿Pero por qué les hace bien? Porque le pegan un tortazo al gorila del clan y que le roban la esposa y esto y empiezan a hacerle loquerías contentos. Como cualquier persona que se emborracha. El problema está de que no les pasa. Pueden hacer asesinatos, no tienen ningún... En serio, cualquier criatura, incluidos los monos, que son los más parecidos a nosotros, no tienen ese cromosoma. Es decir, buscan, no saben, no tienen el ADN eso. No lo tienen. Y el hombre sí lo tiene. Entonces, cuando el hombre empezó a entender de que puede llegar a fermentar cualquier cosa y del azúcar sale alcohol, y la verdad no vendría nada bien empezar el día con una buena copita o terminar el día con una buena copita de algo fermentado y se sentía bien y lo podía digerir y no volverse loco del todo, hasta cierto límite. Eso provocó también que una persona se haga sedentaria. ¿Por qué? Porque tengo el barril acá con la fermentación de la uva y no fermentación de lo que sea, entonces me tengo que quedar acá. Es decir, tengo el trigo acá, tengo la fruta acá fermentándose, y está bien que hay un oso ahí a 3 kilómetros, pero yo quiero comer, tengo acá comida, tengo para pasarla bien de noche. ¿Qué problema? No me falta nada. Entonces, ahí fue una de las cosas que provocó la revolución neolítica. Eso fue los primeros asentamientos que existieron como dijimos, en el norte de Israel y el sur de Kurdistán. Fueron los primeros asentamientos humanos de más de 20 personas. Estamos hablando de 50, 100 personas que vivían juntas en un clan con relaciones familiares entre ellos, pero cuidaban un campo, que ahí cultivaban lo que necesitaban de cierta manera. Y lo que no, lo que les sobraba lo vendían y compraban otra cosa. Y empezó el comercio. El clan hace no sé qué cosa, trigo, y el otro hace lana, y se van vendiendo y se van comprando y se van. Ahí empezó la revolución neolítica. ¿Ok? Después de eso, un proceso que es el proceso de la creación de ciudades, que eso formó la creación de civilizaciones y después pueblos. Número 2. Sí. No, ¿qué significa? ¿Dos de qué? O sea, mencionó 2 razones que daban. El alcohol y el trigo. Esas son las dos. Pero después hubo otra época, un poco más tarde, en el cual los seres humanos decidieron no vivir en grupos de 50 personas, sino formar grupos más grandes, que se unan varios grupos. ¿Por qué? Porque uno de los tesoros que Hashem puso para que el mundo funcione, que son los ríos. ¿Ok? Grandes ríos o pequeños ríos. ¿Qué hay en los ríos? Agua. ¿Qué más? Pescados que uno puede comer, recibir alimento, proteínas y demás. ¿Ok? Y tiene agua también para tomar. La gente toma, no sé ustedes toman Coca Diet, pero no, hay gente que toma agua. Estoy tomando agua. Es decir, el agua es necesaria, uno puede vivir sin agua. Uno puede vivir sin una biblioteca, pero sin agua no va a durar mucho, digo, ¿no? Y el río trae agua. No sabía infectar, no se sabía antes cómo infectar, desinfectar, pero no importa, pero agua tenían. Entonces tenían agua, tenían una fuente de alimento. Y hubo las primeras civilizaciones al lado de lugares de agua. Siempre fueron lugares del agua. Estamos hablando del río Ganges y el río Indus en India, del Yangtze en China, del Éufrates y el Tigris en Babilonia, del Nilo ¿cómo se dice? En Egipto y demás lugares en América. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué hacía falta juntar varios clanes? ¿Por qué no me puedo juntar con mi clan solo 50 personas, a sentarme en la ¿cómo se dice? Al lado del Nilo y pescar pescado y tal? Porque hay un problema también en los grandes ríos. Por ejemplo, el Nilo. ¿Qué problema puede tener el Nilo? Hay percas, hay agua, hay. Cocodrilos. ¿Puedo? Hay cocodrilos. Sí, ese problema, sí. Es decir, un cocodrilo del Nilo llega de acá hasta el otro edificio de acá y lo que tiene, ahí está la boca. Es decir, no, al revés. Ahí está la cola, la boca está enfrente mía, está acá. Si me traga a mí,
y a usted, No. que también somos los dos, no parecemos los más flacos del mundo, y nos traga juntos. Y si abre la boca y chupa vos, está. No puede tragar, no puede cortar, ¿saben? El cocodrilo tiene que dar vuelta, enrodarse. Como sea, no es una muy buena sensación estar en la boca del cocodrilo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? La gente por un lado quería estar al lado del mar, del río, pero siempre desaparece alguno. Sí. Se come todos los días alguno. No sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos varios clanes. Porque ¿cuál es la debilidad de un cocodrilo? ¿Cuál es la guerra? La debilidad, el punto, el talón de Aquiles de cocodrilo. De cualquier reptil. Que lo mataron y le hicieran botas. No, pero ¿cuál es? La debilidad que tiene cualquier cocodrilo, vivo o muerto. Que tiene que salir a tomar sol todos los días porque si no se muere, tiene sangre fría. Lo que pasa es que si veo un cocodrilo ahí dormido al lado del Nilo, tengo miedo de acercarme porque si se despierta me come crudo. Y somos pocos, nos va comiendo cada día uno. ¿Qué hacemos? Nos juntamos 3 o 4 clanes y decidimos, bueno, muchachos, nos juntamos, matamos a todos acá en este kilómetro y medio, matamos a todos los cocodrilos y ahí podemos sacar percas del Nilo y tomar agua, sin que nos coman crudo. Y eso fue, es decir, la necesidad de una especie de alianza, porque me estoy perdiendo una oportunidad de vida mejor, provocó una necesidad de fundar civilizaciones al lado de los ríos, fuentes de agua. ¿Entendido? Eso fue la época de la civilización, en asuntos de no de civilización, en asuntos de ciudades. Construir pequeñas aldeas, que no era un clan, y no tenía relación familiar ya. No era un clan que todos eran descendientes de alguno. No. Eran de este y el otro. Nos juntamos porque hay cocodrilo. Y bueno, ya que están acá, nos ponemos y nos unimos para un desafío en común. Y eso provocó una especie de interacción. Y eso empezó a provocar una especie de comunidad que tenía una meta en común, que es convivir y aprovechar el río. Tenían desafíos en comunes y eso provocó una especie de creación de ¿qué? De idiosincrasia de ellos mismos. Vocabulario, porque tenían que hablar entre ellos. Yo encuentro a usted no sabe hablar mi idioma, yo le digo, ¡cocodrilo! ¡Cocodrilo! Y usted dice, piensa que es su suegra y no terminamos mal. Entonces no. Hace falta que tengamos alguna especie de comunicación, un idioma en común, nos entendamos algo para algo, ¿no? Digo, como por ejemplo los franceses enseñaron a todos los negros de África a hablar francés para que estén en la selección. Si no, hay 2 blancos, 15 negros, removieron toda África para encontrar los mejores, los llevaron a enseñar fútbol ahí en las academias y ahí está la selección francesa. Liberté, fraternité y todas estas estupideces que no saben. Los negros no entienden nada porque ellos vinieron a jugar al fútbol. Y les pagan muy bien, Les pagan muy bien. Sí, están muy identificados con la idiosincrasia francesa, por supuesto, ni hablar. Me dijeron, Mbappé. Mbappé, sí. Como sea, si Luis XV se levanta de la tumba y ve la selección de Francia, se muere. Le agarra. Mirá si estos que estamos, que los chupamos la sangre en África, son los que defienden la bandera francesa. Puede ser. Sí. Como sea. Ok. Eso empezó una especie de idiosincrasia, de forma de vida comunitaria, y eso provocó a largo plazo la creación de pueblos. Es decir, de manera histórica, lo que creó los pueblos fueron las identidades comunes que fueron creadas por ciudades, que fueron creadas por necesidades comunes, que fueron creadas por los cocodrilos. ¿Ok? Es decir, hubo desafíos, convenía estar juntos para enfrentar esos desafíos porque la benevolencia y la posibilidad de desarrollar mucho más cuando yo vivo con mucha gente y entonces hace falta un líder. Y hace falta alguno que sea el cura ahí para bendecir ahí, hacer algo. Es decir, la religión, el liderazgo, y como hay plata de más,
hace falta que uno se dedique a cuidar lo que uno tiene. Entonces, el ejército, la gente que se ocupa, que su ocupación es cuidar el lugar. Ahí empezó las élites militares, élites religiosas, élites de liderazgo y demás, Y eso provocó, al principio, de manera muy precaria, pero después se hicieron los pueblos. Los pueblos son esos son pueblos. Ahora, volvamos a la primera pregunta. ¿Los pueblos son una especie de decreto divino y hay que soportarlo? ¿O es bueno o es malo que los pueblos? Parece que bueno. ¿Por qué? Porque se imagina que si yo me ocupo únicamente de mi clan familiar, ¿qué posibilidad tengo de enfrentarme con un cocodrilo? Nada. Entonces me quedo en el desierto, comiendo lo que pueda. ¿Eso puede desarrollar una sociedad? No. Se va a hacer una sociedad muy distinta de la que es. La humanidad llegó a lo que llegó por los pueblos. Es decir, hay una diferencia entre pueblo y nacionalismo. Son dos cosas distintas. Nacionalismo es poner el pueblo sobre todo. Y eso es fascismo, nazismo y demás. Son todos movimientos de izquierda. ¿Entenderlo? Nacional socialista. ¿Okay? Y demás. Pero como sea, no importa izquierda o derecha. Importa de que es una especie de extremidad del pueblo. Pero que haya un pueblo está muy bien. El asunto es si el pueblo es bueno que haya. Ustedes saben de que yo me ocupo también de noajidas. Yo soy el director del departamento de habla hispana de la organización Brit Olam. Nos ocupamos de enseñar la parte cosmopolita que tiene la Torá para los demás pueblos. Mucha gente que se acerca, una de las primeras preguntas, casi todas preguntan lo mismo. Esa pregunta es una pregunta y ustedes hacen eso porque quieren que todos sean judíos. Y yo te digo, justo al revés, muchachos. Nosotros no queremos que sean judíos. Quédese donde esté. Vive una vida pegada a Hashem con los preceptos noajidas. No, se convierta. Más todavía. Si usted me pide una ayuda para que yo lo ayude a convertirse, ¿qué hago? No hago absolutamente nada. En ese preciso momento usted sale del grupo noajida y va por otro camino y llega a otro lado. No conmigo. No, porque no, como organización no queremos ocuparnos de eso. No porque no pensamos de que bueno, es bueno para una persona en particular, pero para la humanidad, que la gente se convierta es un desastre. En serio. La humanidad tiene que quedarse con su idiosincrasia, su idioma, su esto, su lo otro, y vivir una vida pegada a Hashem a través de los preceptos noajidas que Dios dio a toda la humanidad. Cuando Dios dio los preceptos noajidas, no los dio para postulantes al judaísmo. No, lo dio para un goy. Usted puede vivir una vida amplia en este mundo y llevar parte del mundo venidero, como está escrito en la Halajá, que una persona que recibe para sí mismo los preceptos noajidas tiene parte del mundo venidero, sí. ¿Y para qué tiene que complicarse la vida? ¿Para qué? ¿Qué va a ganar? Escuchar mis clases en Mahon Meir, puede verlo por internet. No hace falta sufrir. Pero los nojidas no están en el VIP, ¿no? Nomás están en el Olam Abba, pero no en... Yo sé si yo voy a estar en el VIP. Yo no sé si yo voy a estar en el VIP. Y aparte me importa un reverendísimo pepino el Olam Abba. Me puedo llegar a decir de manera muy concreta. Nunca en mi perrísima vida me alejé de un pecado porque tengo miedo de perder el Olam Abba y no cumplí ningún precepto porque tengo ganas de recibir un gran Olam Abba. Nunca me interesó un reverendísimo pepino. Y no está bien. Tiene que interesarme. Tengo que hacer teshuva. Sí, te aseguro. Tengo que hacer teshuva en eso. Pero la verdad, todavía no hice teshuva en eso. Me importa un reverendísimo pepino. ¿Qué así es la vida? Entonces, imagina que yo a mis alumnos, no a Hitler, no le voy a decir, mire, si usted viene, tiene una mamá, VIP, no VIP, hablé con un colombiano y me dijo, no sé, no estuve para volver, no sé. Pero como a mí no me importa, a ellos menos. Si cree que hay una mamá. Seguro tiene que yo estoy seguro que te hay una mamá.
Si yo voy a estar adentro o no, no sé. No sé, la verdad no tengo la... Mientras no estén los peores del game, no, está bien. Ok, esto no me importa. Dios decide. ¿Cómo anda? Ya no. Puedes sacar la computadora para que siente los muchachos. Chimón. Eh. Yo voy a mi sitio reservado. ¿Cuál es su sitio? Para los viejos. Para los viejos. Ahmed. De una silla ahí. Una silla. Sí. Claro, ¿de dónde La silla. de dónde es la necesidad de dioses? ¿Qué necesidad de Dios? De dioses para los pueblos que se formaban los pueblos. Ya vemos el río, la necesidad de crocodilos. Buena pregunta, no entiendo. ¿Por qué Dios hizo los pueblos? No, los hombres son los pueblos. Ay, no me entendí usted. No dice por eso. La necesidad de agua y de la necesidad de formar un pueblo por el crocodilo, por la grano, por Lo que sea. Por lo que sea. ¿De dónde viene la necesidad de Dios? Dios quiere hacer el bien. No. Y para que haya, yo lo dije al principio de la clase. No, pero él habla Como de los dioses e ídolos. Perdón, Sí, perdón, sí. habla de Dioses. Dioses. ¿Por qué una persona, por qué el mundo se llenó de idolatría? Sí, sí, Está escrito en Maimónides, en el primer capítulo de las leyes de idolatría, primer capítulo, primera alajá, usted puede fijarse, y si no lo entiende, me pregunta en la próxima clase. Claro. Es muy fácil de entender. ¿Ok? Ahora sí. No, ya, Bueno. era eso, ya era llegar a eso. Hay que llegar ahí, hay que llegar de ir a grano, sí señor. Vale, gracias. Entonces, ¿entendieron el asunto? Entonces, lo que se quiere hacer, Mashiach, lo que sea, los pueblos van a seguir siendo pueblos. Van a pasar a ser mishpejot también, familias de pueblos. Porque no todos los pueblos que existieron antes existen ahora. Los pueblos son dinámicos. Hay residuos de pueblos antiguos que existen hasta el día de hoy, pero no son los mismos pueblos. Es decir, ¿ustedes conocieron a los visigodos? Sí, por supuesto, eran los que estaban en España después, entre el imperio bizántico y hasta que llegaron los musulmanes. Pero dejó de existir el reino visigodo, pero los visigodos siguieron existiendo. ¿Por qué? Porque hicieron pactos con los musulmanes y siguieron existiendo como cristianos dentro del imperio musulmán de Andalucía, de Córdoba, Andalucía, lo que sea, de cada lugar. Y cuando se sacaron de encima a los musulmanes, ¿volvieron a ser visigodos? No, es otro pueblo, es el español, que tampoco es un pueblo hasta el día de hoy, pero no importa, de cierta manera, un país que tiene distintas provincias, incluido dialécticos, idiomas, ¿ok? Entonces, los pueblos, no todos los pueblos que existen en cierto momento existen para siempre, por supuesto. No todos los pueblos que existen ahora van a existir dentro de 20 años, ¿ok? El pueblo de Bosnia-Herzegovina. Es un arreglo cuando se demolió Yugoslavia y todo un lío con los serbios, entonces Yugoslavia también era un invento. Los serbios son católicos, los croatas son ortodoxos, los bosnios son musulmanes. En una punta de Bosnia había también cristianos, pero no querían poner un estado musulmán, entonces hicieron un país, inventaron un país, Bosnia-Herzegovina. ¿Quién inventó? ¿Dentro de 20 años va a seguir? No sé, con muchas dudas. ¿Okay? Si los pueblos cambian, pero que haya pueblos no está mal. No está mal. Lo que está mal es que los pueblos se hagan únicamente yo existo. Y eso es nacionalismo falso. Eso provoca violencia. Eso no. Pero que haya pueblos no tiene ningún problema que haya pueblos. Es decir, no es un cáncer los pueblos. Hay que exterminarlo. Es una especie de fiebre. Viene bien tener fiebre de vez en cuando. Si la fiebre es una demostración de que el cuerpo está vivo, de que uno está luchando contra una infección. Hay cosas que se pueden solucionar únicamente a través de pueblos, no a través de personas. ¿Cuál es la infección? Cosas malas que pasan en el mundo. ¿Ok? Entonces el cuerpo se defiende a través de sus pueblos. Los pueblos pueden provocar también muchas bendiciones. Es decir, los pueblos también se forman. Hoy es el día que se conmemora 250 años del pueblo americano. Existe un pueblo americano, pero por supuesto, pero hay una diferencia entre los pueblos de América y los pueblos más de Europa y demás.
lo que se llama en legislación ius sanguinis y ius solis. Solis es tierra. Ius solis son pueblos de América. ¿Por qué? Porque son según mi nación. Yo soy argentino porque nací en Argentina. Si me eduqué en Argentina, más. ¿Ok? Y los máximos argentinos son los hinchas de Boca Juniors. Pero no importa. Pero eso es ius solis, nací. Ahora, una persona es ius sanguinis, puede ser descendiente de italiano, que vive en Argentina y tiene posibilidad de tener la ciudadanía italiana. Y tiene su cultura italiana. Y come espagueti. ¿Ok? ¿Entendido? Es decir, pero los pueblos se cambian, los pueblos se fundan. El pueblo americano de ahora no es el pueblo americano que va a ser dentro de 50 años, cuando los latinos vayan a ser mayoría en ciertas partes de Estados Unidos. Porque van a ser mayoría, no hay nada que hacer. ¿Ok? Y va cambiando, pero es un pueblo. Tiene su idiosincrasia, su idioma. No tiene religión, porque los americanos tienen muchas religiones, pero sí tienen una especie de fe. Sí. El americano común tiene fe en Dios según lo que lo entiendan, de saberlo. ¿Ok? Y se van cambiando. Y pueblos que, como en Europa al día de hoy, que dejan su idiosincrasia, Una familia de pueblos. entonces dejan de ser un pueblo unido. Y eso va a provocar una demolición demolición de los pueblos. Es decir, el pueblo francés y el pueblo español también. El pueblo inglés un poco menos porque tiene mucho orgullo. Tiene mucho orgullo y mucha historia. Y ellos que reinaban en el tercio del mundo, entonces se sienten como amenazados y pueden hacer algo. Pero los demás están fritos. Si el presidente de España decidió hace una semana darle ciudadanía a 1.300.000 norafricanos. Argentino. Hay 1 millón. 1 millón de argentinos, pero, Un millón de argentinos pero los que argentinos están esperando para volverse. No tiene problema. Los argentinos son cristianos, son occidentales, son blancos, tienen una cultura común, un idioma en común. Nada que ver. Esto no viene a atraparte, chuparte la sangre. ¿No? Como le dije acá al muchacho acá de Asturias, que le diga al embajador español que empiecen a construir grandes edificios, porque ustedes saben que en la conquista islámica los musulmanes no conquistaron Asturias. Asturias siempre quedó cristiana. Y de ahí empezó la reconquista. Ahora, quiere decir que según la ley musulmana no deben conquistar Asturias. Ellos deben conquistar cualquier lugar que una vez fue musulmán. Quiere decir que el programa de ellos es conquistar toda España, menos Asturias. Entonces que vayan empezando a construir edificios de 80, 100 pisos cada uno, para albergar ahí a los 50 millones de españoles cristianos, porque los musulmanes no van a dejar a nadie vivo. ¿Ok? Que lo entiendan de una vez por todas. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar si no se empiezan a mover un poco el traste, empiezan a hacer algo para salvar su pellejo. ¿Ok? Y eso es el asunto. Pero los pueblos no son una maldición. ¿Entendido? Cuando tengo que dejar, sí. ¿Puedo pagar por favor? Cuando a mí me hablan los árabes de Israel,